Buenos días. El título del tema para el día de hoy es Padres, somos responsables de enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Y la base para esta meditación se encuentra en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 1 al 9, que dice así. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te he dicho, Jehová el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Como introducción diremos que el autor del libro de Deuteronomio fue Moisés, y lo escribió aproximadamente en el año 1410 a.C. Eso significa que fue escrito este libro hace más de 3400 años. Es interesante que Deuteronomio fue escrito y compartido con el pueblo de Israel antes que entrara a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque la generación que iba a entrar a esta tierra no había experimentado el milagro del cruce del Mar Rojo, cuando Dios liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Tampoco ellos habían escuchado la ley dada a Moisés en el monte Sinaí, es decir, los 10 mandamientos. Hermanos, el pueblo estaba tan cerca de entrar a la tierra, como dice la palabra, que fluía leche y miel, pero que al mismo tiempo esta tierra ofrecía muchos peligros y tentaciones para el pueblo. Moisés va a recordarles que la simple obediencia a los mandamientos de Dios traería bendición sobre ellos. Y también lo contrario pasaría, su desobediencia traería sus propias consecuencias. En esta pequeña porción de solo 9 versos, hay 3 referencias a los mandamientos, decretos y la palabra de Dios. Están los versos 1, 2 y 6 del capítulo 6. Y también hay 3 referencias a la familia o al hogar, los versos 2, 7 y 9. Queridos hermanos, este pasaje nos enseña el por qué es importante conocer la palabra de Dios. Pero también por qué es importante, queridos, el rol que tiene la familia en la enseñanza de la palabra en la casa, especialmente a los hijos. Hermanos, vamos a ver esta mañana algunas razones por qué debemos aprender la palabra y por qué debemos enseñarle a nuestros hijos. En primer lugar, debemos aprender la palabra para ponerla por obra. El versículo 1 dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová tu Dios mandó para que os enseñase. Aquí está el propósito, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros a tomarla. Hermanos, Dios manda a Moisés que enseñe al pueblo de Israel los mandamientos. ¿Para qué? Para que los pongan por obra en la tierra a la cual pasáis para tomarla. Es interesante el énfasis al final del verso que dice, para que los pongas por obra en la tierra a la cual pasáis para tomarla. Hermanos, la razón de este mandato era porque la tierra prometida, queridos, en donde ellos iban a entrar, estaba habitada por 7 naciones extremadamente pecadoras.
Dice el capítulo 7, versículo 1, que el Señor, el Dios de ustedes, los va a hacer entrar a un país en el cual han de tomar posesión y echará fuera de la presencia de ustedes a 7 naciones más grandes y poderosas que ustedes: los hititas, los jerjeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Estas naciones, queridos hermanos, eran extremadamente pecadoras, eran idólatras, no tenían conocimiento de Dios. Y de esta manera, cuando ellos aprendían la palabra para ponerla por obra, era una manera de proteger al pueblo de Dios. Porque, queridos, era muy fácil contaminarse con estas prácticas. Y la única manera de mantenerse fieles al Señor ante esta sociedad que le había dado la espalda a Dios y que transgrede sus principios era a través de conocer su palabra y ponerla por obra. Pero, hermanos, al igual que en aquel tiempo, hoy también estamos viviendo en una sociedad que está contra los principios y valores cristianos. Necesitamos urgente, queridos, enseñar a nuestros hijos los mandamientos, los estatutos y los decretos de Dios para que puedan ponerlo por obra. Y de esta manera puedan contrarrestar todas aquellas enseñanzas que reciben en la escuela y también en otros lugares, en la televisión, en los juegos. Todas estas enseñanzas que reciben nuestros hijos muchas veces están contra los mandamientos y principios del Señor. Oh, queridos, la promesa sigue en pie. El Señor dice ahí en Proverbios 22:6: educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue viejo, seguirá tus enseñanzas. He leído la traducción del lenguaje actual. La segunda razón por qué debemos aprender la palabra y enseñarla a nuestros hijos es para que teman a Jehová tu Dios. Versículo 2 dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Aquí el concepto de temer a Dios no significa tenerle miedo, como a un dictador o como un padre que está ansioso de castigar a sus hijos. No, no, al contrario, hermanos. El amor, el temor a Dios aquí significa amor reverente, admiración por este Dios todopoderoso. El deseo de no querer fallarle porque le amamos. Dice el versículo 13 del capítulo 8 de Proverbios: el temor del Señor es aborrecer al mal. Y he leído la Biblia de las Américas. Además de el temer a Dios, queridos, da una bendición adicional porque nos hace sabios y entendidos. Dice la palabra de Dios que en Salmo 111:10, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hermanos queridos, el pueblo de Israel necesitaba urgentemente esta exhortación porque ellos llegaban a vivir en medio de este pueblo pagano. Por eso que dice en Deuteronomio 7:2-5, cuando Jehová tu Dios haya entregado a esas 7 naciones delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ella misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas de fuego. Hermanos, aquí el Señor les ordena que destruyan todo, que no dejen nada vivo, que no se emparenten, no tomen hijas para sus hijos o den sus hijas a los hijos de ellos. ¿Por qué? Porque ellos iban a desviar fácilmente el corazón del pueblo hacia los dioses ajenos. Por eso dice esta segunda razón, dice que debemos enseñar a nuestros hijos los mandamientos del Señor para que teman a Dios, para que amen al Señor con todo su corazón. Queridos,
Lamentablemente el pueblo de Israel desobedeció. No exterminaron a las naciones paganas, se emparentaron con ellas y no enseñaron la palabra de Dios a las futuras generaciones. Queridos, qué gran responsabilidad tenemos nosotros con nuestros hijos, con nuestros nietos. En uno de los mensajes que dedicamos a la familia hace algún tiempo, dijimos que el padre o la madre que se convierten al Señor, pueden cambiar todo el rumbo de tu familia. Queridos padres, ustedes pueden llevar a sus familias a temer a Dios, o mejor dicho, amarle con todo el corazón y guardar sus mandamientos. Eso hará un impacto muy tremendo en la vida de tus hijos, de tus nietos y tus futuras generaciones. Querido Padre, que la mejor herencia que puedes dejar a tus hijos es la fe en el Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios porque mi padre tuvo ese pensamiento. Él decía, la mejor herencia que le voy a dejar a mis hijos es la fe en Jesús. Hermanos, y que sea este tu propósito también, que puedas decir, yo quiero dejar una herencia a mis hijos y es la fe en Jesucristo. Hermanos queridos, la tercera razón para enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos es para que les vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Dice el versículo 3, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y el versículo número 2 dice, guarda todos sus estatutos y sus mandamientos, para que tus días sean prolongados. La palabra de Dios es muy clara aquí. Dice, si cuida de poner por obra los mandamientos de Dios, te irá bien en la tierra que fluye leche y miel. Esta expresión, tierra que fluye leche y miel, significa tierra fértil, significa abundancia, significa que no te falta nada. Podemos decir que si estamos en una tierra fértil, sin duda que nos irá bien. Pero querido, no siempre es así. No nos engañemos, porque podemos estar en la mejor tierra y no ser felices, no ser bendecidos. Podemos tenerlo todo y no tener paz en nuestros corazones. Ejemplo de esto es las tierras paganas, idólatras que vivían en esta tierra. Ellas no eran felices. Siempre había un vacío en el corazón y siempre les faltaba algo. Hermano querido, la prosperidad material y económica no da la felicidad. Lo que da la felicidad es amar al Señor y guardar sus mandamientos. Si tenemos a Dios, todo tenemos todo. Si no lo tenemos a Él, nos falta todo. Pero dice algo más este versículo, no solamente que si cuidas poner por obra los mandamientos de Dios, te irá bien en la tierra que fluye leche y miel. No solo eso, sino que dice el versículo 2, que si obedecemos los mandamientos del Señor, tus días serán prolongados. Un buen ejemplo de esto es quien lo escribió, Moisés. Porque dice Deuteronomio 34:7 que Moisés murió a los 120 años de edad, habiendo conservado hasta su muerte buena vista y buena salud. Leo en la Biblia, Dios habla hoy. Moisés, queridos, tuvo una vida saludable, prolongada. Dice que murió a los 120 años y no estaba mal de salud. Y tampoco ni la vista la tenía mal. Queridos hermanos, cuando obedecemos los mandamientos de Dios, seremos prosperados. Y la prosperidad viene al obedecer sus mandamientos, como dice Josué 1:8. Nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche. Ponlo por práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. He leído en la traducción del lenguaje actual. Dice el Salmo 1 y 3 al 3. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita día y noche. Este hombre es como un árbol plantado junto a la orilla de un río que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Y he leído en la versión Dios habla hoy.
Lo hermoso es que esta promesa, queridos, también es para nosotros hoy. Tú puedes ser ese hombre que viva junto a corrientes de agua, que se deleita en la palabra del Señor, medita día y noche. Serás como un árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo. Nunca se marchitan las hojas y todo lo que hace le sale bien. Lo hermoso de esta promesa es que también es para nosotros hoy. Cuida, querido hermano, de poner por obra los mandamientos para que te vaya bien y seas de larga vida. Si amas la ley de Dios y lo pones por práctica, todo lo que emprendas, dice la palabra, te saldrá bien. Hay una bendición muy grande en obedecer la palabra del Señor. Queridos hermanos, debemos aprender la palabra y enseñarla a nuestros hijos para que lo pongan por obra. En segundo lugar, debemos enseñarle para que teman a Jehová el Señor. En tercer lugar, debemos enseñarle la palabra de Dios para que la pongan por práctica cuando estén en la tierra que fluye leche y miel. Y en cuarto lugar, debemos enseñar los mandamientos del Señor a nuestros hijos para que lo conozcan y para que puedan obedecerlos también. Versículos 4 al 9 le dice el Señor a Moisés y al pueblo de Israel: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Este es uno de los pasajes más importantes de las Escrituras en el Antiguo Testamento. Se le conoce esta porción a estos versículos del 4 al 9 como el Shema. El Shema en español significa escuchar, pero en el idioma hebreo significa algo más que escuchar. Significa escuchar con atención y ponerlo por obra. Los judíos recitan 2 veces al día, en la mañana y en la noche, el Shema. Esta oración expresa para los judíos la lealtad a Dios, amarlo incondicionalmente, obedecer sus mandamientos y enseñar a los hijos a hacer lo mismo. ¿Cómo podemos conocer y obedecer los mandamientos de Dios? En primer lugar, dice el versículo 4, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y con todas tus fuerzas. Hermanos queridos, amar a Dios es no tener dioses ajenos delante de Él, ni amar a nadie más que a Él. Recordemos que Dios nos dice que Él es el único Dios verdadero y fuera de Él no hay otro Dios. Amar a Dios, queridos, es amarle con todo lo que somos, con todo el corazón, es decir, con todo nuestro ser, con todo el alma, es decir, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, es decir, con todo nuestro cuerpo. Es amarlo con todo lo que somos. El amar a Dios, queridos, está estrechamente conectado con hacer lo que Él quiere. No podemos decir que amamos a Dios si no obedecemos los mandamientos. Dios quiere una estrecha relación contigo y Él quiere que amemos a Dios y obedezcamos sus mandamientos. Dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:21 al 24 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama, mi palabra guardará. Amar, queridos, a Dios significa grabarse en el corazón las palabras que Él nos manda que pongamos por práctica. En segundo lugar, el versículo 7 al 9 dice, la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En estos versos, el Señor pone una gran responsabilidad sobre los padres de familia. Y me refiero al papá y a la mamá. Dice estos versos, la repetirás a tus hijos. Padre, madre querida, es tu responsabilidad.
Enseñar la palabra de Dios a tu familia, especialmente a tus hijos, no es responsabilidad de la iglesia o la escuela dominical. Este verso dice, la repetirás a tus hijos, los mandamientos, decretos y estatutos que Dios manda. El versículo 7 dice, habla de ellas estando en casa, o si estás caminando, o al acostarte, o cuando te levantes. ¿Cuándo debemos enseñar la palabra de Dios a la familia? En todo lugar, en casa y fuera de ella, al levantarnos y al acostarnos, es decir, en todo tiempo y lugar. Hermanos, cada momento con nuestros hijos es una buena oportunidad para enseñar la palabra de Dios a los niños y también a la familia. Versículo 8 dice, las atarás como una señal en tus manos y estarán como frontales entre tus ojos. El pueblo de Israel usaba las filacterias. Eran pequeñas cajas conteniendo pergaminos con las escrituras. Estas estaban atadas a la frente o a la mano de los judíos. Y esto les recordaría los mandamientos de Dios para ponerlos por obra. El versículo 9 dice, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Los judíos acostumbraban a colocar en los postes o en las puertas de las casas un pergamino en donde estaban escritos los 2 primeros párrafos de la Shema. El repetir la palabra de Dios, queridos, a la familia, en especial a los hijos, el hablarle de los mandamientos en todo tiempo y en todo lugar, el llevar porciones de las escrituras en las manos y colocarlos en los postes de la casa o en las puertas. Hermanos, todo esto tenía por objetivo nunca olvidar los mandamientos de Dios y ponerlos por obra. Este mandamiento, queridos, lo es también para nosotros hoy. No solo para el pueblo de Israel. Tenemos que repetir la palabra del Señor a nuestros hijos, hablar de ellos en todo tiempo y lugar. No necesitamos usar filacterias, tampoco pergaminos en los postes o en las puertas, pero sí quizás debemos tener el cuadro de los versículos bíblicos en casa o una Biblia abierta en un lugar visible como aquí en Colombia lo hacen. Tienen un atril, donde predicamos, un púlpito, donde podamos abrir la palabra del Señor en el Salmo 91. Hago la aclaración, queridos, la Biblia no es un amuleto, solo es un recordatorio del lugar que debe ocupar la palabra de Dios en nuestras vidas primero, pero también en nuestras familias. Hermanos, debemos obedecer la palabra de Dios. Dice claramente el capítulo 11, versículo 13, si ustedes obedecen fielmente los mandamientos que hoy les doy, si aman al Señor su Dios y le sirven con todo el corazón y con todo el alma, entonces Él enviará la lluvia oportuna sobre la tierra en otoño y en primavera para que obtengan el trigo, el vino y el aceite. Y dice más adelante, no se dejen seducir, cuidado. No se descarríen, ni adoren a otros dioses, ni se inclinen ante ellos, porque entonces se encenderá la ira del Señor contra ustedes. Dice, grábense estas palabras en su corazón, en la mente, átenlas en su mano como un signo y llévanlas en la frente como una marca. Enséñales a tus hijos. Repíteles cuando estén en casa o cuando anden por el camino, cuando se acuesten, cuando se levanten. Hermanos, mientras existan los cielos y la tierra, ustedes y sus descendientes, dice la palabra, serán bendecidos en la tierra que fluye leche y miel y sus días serán prolongados. Qué gran bendición que Dios tiene para aquellos que obedecen sus mandamientos. Como dice la palabra, debemos conocer y obedecer los mandamientos del Señor. A manera de conclusión en este precioso día, quiero decirles, hermanos queridos, que a la luz de este pasaje, como padres, es decir, como papá y mamá, o mamá sola, tenemos un gran desafío delante del Señor. En primer lugar, como dice el verso 6, estas palabras que yo te mando, hoy estarán sobre tu corazón. Hermanos, si queremos compartir la palabra de Dios en nuestro hogar, con la familia y especialmente con los hijos, primero debe estar esta palabra en nuestro corazón, como dice aquí
la palabra de Dios en el versículo 6. Estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. La pregunta es, ¿está la palabra de Dios en nuestros corazones? ¿Conocemos esta palabra del Señor? ¿Tomamos cada día un tiempo para leerla, estudiarla y meditarla? Y en segundo lugar, estamos cumpliendo con el versículo 7 que dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa, en el camino, al acostarte, cuando te levantes. Querido, te pregunto en este día, ¿estamos enseñando la palabra de Dios en nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestros hijos? ¿Estamos repitiendo estas enseñanzas en todo momento? ¿Cuánto de nuestro tiempo tomamos para cumplir este mandato del Señor? Que Dios nos ayude. En tercer lugar, recuerda que si atesoramos la palabra de Dios en nuestros corazones y la enseñamos a nuestros hijos, en nuestros hogares, hermanos, no importa cuán hostil sea el medio en que nos encontremos, no importa cuán lejos de Dios estén las personas que nos rodean, nosotros y nuestros hijos podemos poner por obra la palabra de Dios. Podemos vivir lo que la palabra dice. Entonces seremos hacedores de la palabra y no tan solo oidores. En tercer lugar, querido, no importa la sociedad en que vivimos. No importa si ésta acepta o niega la existencia de Dios y eche por tierra los principios o se aferre a dioses falsos. Hermanos queridos, nuestra confianza y la de nuestra familia está puesta en el Señor, el único Dios verdadero que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahí debe estar nuestra confianza. En cuarto lugar, hermanos, no importa si el país en que estás, hay bonanza, hay seguridad financiera o quizás hay escasez. No importa, hermanos, si el dólar sube o baja. No importa cuán elevada sea la inflación. Dice la palabra del Señor, si cuidamos de poner por obra los mandamientos del Señor, nosotros y nuestros hijos nos irá bien. Eso lo dice el Salmos 37:19. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Querido hermano y hermana, enseñemos la palabra del Señor a nuestros hijos. Ese será el fundamento en su vida. Como dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará de él. Si tú y yo estamos en falta y sientes que no has cumplido a cabalidad el propósito de la palabra de Dios, de aprender la palabra y de enseñar a tus hijos y aún a los hijos de tus hijos, si no hemos sido fieles, te invito que vengamos al Señor, que le pidamos perdón por no haber obedecido su palabra y tomemos la decisión desde hoy de amar, de atesorar en nuestros corazones, de guardar en nuestros corazones la palabra de Dios. Hagamos la promesa de no solamente conocerla a profundidad, sino obedecerla, es decir, ser hacedor de la palabra del Señor. Y un compromiso más. En tercer lugar, comprometámonos, hermanos, a enseñar la palabra de Dios en nuestros hogares, a nuestras familias, especialmente a nuestros hijos. Que podamos tener palabra de Dios en nuestro corazón para poder enseñar. Que el Señor te bendiga. Amén y amén.